¿Alguna vez te has preguntado si tus seres queridos que ya partieron siguen velando por ti desde el cielo? Esta idea conmueve el corazón, pero también plantea una pregunta crucial. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre ello? En Hebreos 12:1 leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta escritura sugiere que aquellos que han vivido en fe siguen siendo testigos de nuestra jornada espiritual, no como guardianes terrenales, sino como evidencia viva del poder de Dios. Hoy profundizaremos en este tema, explorando la verdad bíblica sobre el papel de los que han partido y lo que eso significa para nuestra fe. Te mostraremos cómo comprender el consuelo divino sin caer en ideas erradas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el corazón humano ha buscado consuelo en medio del duelo. Hay momentos en los que la pérdida de un ser querido parece demasiado profunda para ser explicada. Momentos en los que mirar al cielo y preguntarse si aún están allí cuidándonos se vuelve inevitable. ¿Dónde están realmente? ¿Nos ven? ¿Nos protegen? Estas preguntas no solo surgen del dolor, sino del deseo de creer que el amor no muere, que los vínculos no se cortan con la muerte. Y es aquí donde muchos comienzan a construir ideas, teorías o creencias que a veces se apartan sutilmente y otras de manera evidente de la verdad que Dios nos ha dejado revelada. Pero cuando abrimos la palabra, cuando dejamos que sea la Biblia la que responda, encontramos algo mucho más poderoso, algo que no se basa en suposiciones humanas, sino en una promesa celestial. En Hebreos 12:1 leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta declaración ha sido muchas veces malinterpretada, como si aquellos que han partido estuvieran literalmente observando nuestras vidas desde el cielo, como si fuesen ángeles asignados a nuestra protección o intercesión. Pero cuando examinamos el contexto con cuidado, vemos que lo que se nos presenta aquí no es vigilancia ni intervención, sino testimonio. La nube de testigos no es un grupo de observadores invisibles que cuidan de nosotros, es el legado de vidas que caminaron por la fe, que vencieron, que permanecieron y que ahora sus historias están ahí para inspirarnos a seguir adelante con valentía y fidelidad. La palabra no nos habla de los muertos en Cristo como si fueran guardianes celestiales, sino como testigos del poder transformador de Dios. Sus vidas, sus decisiones, su fe han quedado registradas como prueba irrefutable de que es posible vivir agradando a Dios en un mundo lleno de pruebas. Este versículo conecta directamente con el capítulo anterior, Hebreos 11, donde se relata la historia de hombres y mujeres que, a pesar de sus debilidades, caminaron en obediencia y fueron aprobados por su fe. Ellos no están cuidando, nos están testificando, no con palabras, sino con el eco eterno de su fidelidad, que el camino de la fe sí vale la pena. Es un error pensar que nuestros seres queridos se convierten en una especie de presencia activa a nuestro alrededor, como si su misión continuara al margen del plan divino. La Biblia es clara en señalar que hay un tiempo para todo y que tras la muerte el hombre queda a la espera del juicio. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay mención de misiones secundarias ni de tareas post-mortem en la tierra. Lo que hay es un descanso, un cierre temporal a la obra del ser humano mientras se espera la redención final. Y sin embargo, esto no es motivo de tristeza, sino de gozo. Porque aunque ellos no estén cuidándonos como muchos suponen,
hay algo que sí permanece, algo que no muere con el cuerpo, su testimonio. Cuando la Biblia habla de testigos, no se refiere a espíritus que observan desde las nubes, sino a ejemplos que nos hablan a través de lo que vivieron. El recuerdo de una madre que oraba cada mañana antes de salir a trabajar. El ejemplo de un abuelo que nunca dejó de leer su Biblia ni de orar por su familia. El silencio sabio de una abuela que sufría pero nunca se quejaba. Todo eso permanece. Todo eso nos empuja a continuar. Y aunque no puedan protegernos como lo hace Dios, sus huellas en nuestra vida son como señales en el camino que nos recuerdan que también nosotros estamos llamados a dejar un legado. Jesús mismo enseñó que Dios es el único que vela sobre nosotros de día y de noche. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31, declara: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí no hay espacio para intermediarios ni para cuidadores espirituales improvisados. El cuidado de Dios es personal, detallado, constante. No necesita la ayuda de los muertos para proteger a los vivos. Su poder es suficiente, su amor absoluto, su vigilancia perfecta. Y sin embargo, Él sí utiliza la memoria. Dios que no olvida nos permite recordar. Y en ese recuerdo puede haber sanidad, dirección y fortaleza. Porque cada vez que recordamos cómo caminó en fe quien ya no está, cómo superó pruebas, cómo amó, cómo perdonó, cómo creyó, también nosotros somos llamados a hacer lo mismo. En ese sentido, sí hay una forma en la que siguen con nosotros, no como cuidadores, sino como ejemplos vivos de una carrera terminada con honor. Pensemos en Moisés. Él no vive entre nosotros, no nos cuida, no intercede por nuestras decisiones. Pero su historia está viva, su ejemplo nos sigue hablando. Nos enseña que aunque un hombre puede fallar, también puede levantarse. Que aunque el desierto sea largo, la promesa sigue firme. Que aunque no veamos la tierra prometida con nuestros propios ojos, nuestra obediencia puede allanar el camino para otros. Moisés no está cuidándonos, pero su vida nos impulsa. Eso es ser testigo. Y eso es mucho más poderoso que cualquier idea romántica de una presencia invisible. La nube de testigos es un concepto profundo que apunta a la continuidad del propósito de Dios a través de las generaciones. No hay ruptura en su plan. Lo que comenzó en los que partieron continúa en los que estamos aquí. Por eso, el autor de Hebreos nos anima. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos dice, espera a que ellos te guíen desde el cielo. Nos dice, míralos, recuerda cómo vivieron y sigue tú también. La carrera es tuya. La fe es tuya. La meta sigue delante de ti. Tal vez hayas sentido alguna vez que un susurro, un sueño, una señal era una comunicación directa de alguien que ya partió. No estás solo, es natural desearlo. El dolor nos hace buscar conexiones, pero la palabra no respalda esas ideas. La voz que guía desde lo alto es la del Espíritu Santo, no la de los que murieron. Lo que sí puedes hacer es volver tu mirada a su testimonio. Puedes pensar, mi madre no me habla desde el cielo, pero recuerdo lo que me enseñó en la tierra. Eso es lo que permanece. Eso es lo que Dios usa para fortalecerte. En 2 Timoteo 1:5, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo no le dice a Timoteo que su abuela o su madre lo cuidaban desde el cielo.
le dice que lo que ellas creyeron, lo que vivieron, lo que dejaron sembrado, aún vivía en él. Ese es el verdadero cuidado, el de una herencia de fe que no se borra, que no se diluye con la muerte, sino que se multiplica en cada generación dispuesta a recibirla. Ese tipo de legado espiritual es el que realmente nos sostiene. Cuando un ser amado parte, no queda un vacío total, queda lo que construyó en nosotros. Su fe, su carácter, su entrega. Eso no necesita vigilarte desde el cielo, ya está sembrado en ti. Y si decides honrar esa semilla, si decides regarla con obediencia, Dios hará que dé fruto a su tiempo. Es posible que hoy sientas el peso del duelo, el silencio de la ausencia, pero Dios te invita a mirar hacia atrás, no para vivir en el pasado, sino para recordar la fe de los que caminaron antes que tú. Y entonces mirar hacia adelante y continuar tu carrera con paciencia, sabiendo que no corres solo. Hay una certeza que sobrepasa toda emoción humana, y es que Dios nunca deja sin testimonio su obra. Por eso, cuando alguien que ha vivido en su propósito parte, no deja un hueco, deja una señal. El camino se ilumina un poco más para los que vienen detrás, no porque ellos nos cuiden, sino porque su ejemplo nos revela por dónde seguir. Y si hoy estás atravesando el dolor de una pérdida, si has sentido que ya no hay quien te cuide como antes, vuelve tu mirada a quien nunca ha dejado de velar por ti. Dios es quien guarda tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Y si en tu corazón hay gratitud por aquellos que caminaron contigo, que te formaron, que oraron por ti, entonces levántate con esa gratitud y decide correr tu carrera como ellos lo hicieron. No necesitas que te cuiden desde el cielo cuando tienes al Creador del cielo guiando tus pasos. Tu historia aún se está escribiendo y tal vez, sin saberlo, también tú estás dejando un testimonio que algún día será parte de esa nube que inspirará a otros. Corre con paciencia, vive con fe y recuerda que el cuidado más grande no viene de los que partieron, sino del Dios que nunca se ha ido. La necesidad de sentir que no estamos solos en medio del dolor ha llevado a muchos a depositar su fe en la idea de que nuestros seres queridos fallecidos aún intervienen de alguna forma en nuestras vidas. Algunas personas, en su intento de encontrar consuelo, se aferran a la creencia de que los muertos pueden escuchar nuestras súplicas, ofrecer protección o incluso interceder ante Dios en nuestro favor. Sin embargo, cuando nos alejamos de la emoción y nos acercamos a la verdad revelada por Dios en su palabra, descubrimos que estas ideas, aunque bien intencionadas, no tienen fundamento bíblico. Es allí, en la Escritura, donde se nos muestra con claridad quién es nuestro verdadero intercesor y cómo debe ser dirigida nuestra fe. En 1 Timoteo 2:5 está escrita una afirmación que disipa toda confusión. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta declaración no deja espacio a interpretaciones, no hay múltiples intercesores, no hay un espectro celestial de seres queridos cumpliendo funciones espirituales desde el más allá. Hay un solo mediador, y ese es Cristo. Esta verdad no solo encierra una doctrina, sino una promesa que debería llenar nuestro corazón de seguridad. No dependemos de personas fallecidas, por más amadas o santas que hayan sido. Dependemos únicamente de Jesucristo, quien vive y reina para siempre y cuya obra redentora sigue vigente. Cuando Jesús resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Desde allí ejerce la función de intercesor para aquellos que creen en Él. En Hebreos 7:25 leemos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No se trata de una intercesión
esporádica, limitada o compartida. Se trata de una intercesión perpetua, continua y exclusiva. Esta es la obra que Jesús hace a favor nuestro. Él clama por nosotros. Él aboga por nosotros. Él intercede por nosotros. ¿Por qué entonces buscar mediadores alternos si el único autorizado por el cielo mismo es suficiente? La Biblia jamás sugiere que las almas de los fallecidos continúan activas en asuntos terrenales, ni que tengan la capacidad de comunicarse con los vivos, ni que puedan recibir oraciones. Al contrario, se nos instruye a dirigir nuestras oraciones solo a Dios. Jesús en Mateo 6:6 nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. No nos enseñó a dirigirnos a María, ni a los apóstoles, ni a nuestros familiares fallecidos. Nos enseñó a orar directamente al Padre, sabiendo que por medio del Hijo tenemos acceso libre al trono de la gracia. Esta instrucción es clara, directa e incuestionable. La oración es una comunión espiritual con el Dios vivo, no con aquellos que han muerto. Además, la idea de que los muertos puedan oír nuestras palabras contradice lo que la palabra enseña sobre el estado de los muertos. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, el Señor reprende duramente al pueblo por buscar comunicación con los muertos. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Este pasaje denuncia directamente la práctica de intentar comunicarse con los difuntos, mostrando que hacerlo es una forma de desviarse de la verdadera fuente de sabiduría, que es Dios mismo. No hay confusión aquí. Buscar dirección o consuelo en los muertos es una forma de idolatría espiritual. Es reemplazar al único Dios vivo por figuras que ya no tienen parte en las actividades de la tierra. El libro de Deuteronomio también es contundente al respecto. En el capítulo 18, del versículo 10 al 12, se prohíben explícitamente todas las prácticas relacionadas con la invocación de los muertos. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La seriedad de esta advertencia no debe pasar desapercibida. No se trata de una mera tradición errada. Se trata de una práctica que Dios detesta porque pervierte la verdad y contamina la fe. En muchos casos, la raíz de este error está en la confusión entre honra y adoración. Honrar la memoria de los que partieron es un acto digno. Recordar su amor, sus enseñanzas y su ejemplo puede fortalecernos. Pero otra cosa muy distinta es hablarles, pedirles favores o creer que ellos median por nosotros. Esta es una línea que, una vez cruzada, sustituye el verdadero culto a Dios por una dependencia emocional disfrazada de espiritualidad. Es importante comprender que el reino de los cielos no se edifica sobre emociones humanas, sino sobre la verdad revelada. Cuando Jesús estaba en la tierra, nunca instruyó a sus discípulos a dirigirse a los que habían muerto. En ningún momento del Nuevo Testamento se muestra a los primeros cristianos orando a personas fallecidas. Al contrario, la comunión que se destaca es con el Espíritu Santo, quien fue enviado precisamente para acompañarnos, guiarnos y fortalecernos en este tiempo de espera. Jesús prometió: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Este consolador no es el alma de un familiar que murió, ni un espíritu de un antepasado. Es el Espíritu de Dios y es el único que habita en los creyentes para sostenerlos y enseñarles. Aceptar esta verdad no significa despreciar la memoria de quienes amamos. Significa poner en orden espiritual aquello que solo puede ocupar un lugar en el recuerdo, no en el altar. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso
de la adoración que le pertenece, y cualquier desviación, por más bien intencionada que sea, puede convertirse en un obstáculo en nuestra relación con Él. Isaías 42:8 lo declara con claridad: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si esto es así con ídolos físicos, ¿cuánto más con formas sutiles de idolatría espiritual, como lo es elevar a nuestros muertos a funciones que solo corresponden a Cristo? Cuando Jesús fue transfigurado en el monte, se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, abrumado por la visión, quiso edificar 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en ese momento, una voz desde el cielo lo interrumpió diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo 17:5. La escena fue clara. La revelación mayor no era Moisés ni Elías, por más gloriosos que fueran. La voz del cielo centró toda la atención en Jesús. La enseñanza es directa. En la economía celestial, toda nuestra fe, atención, obediencia y dependencia deben estar dirigidas a Cristo y a nadie más. Si el cielo mismo nos dice: a él oíd, entonces debemos abandonar toda práctica, tradición o pensamiento que nos lleve a depender de voces silenciosas, de figuras pasadas, de nombres que ya no caminan entre nosotros. Nuestra dirección no proviene del recuerdo, sino de la palabra. Nuestro consuelo no viene del pensamiento de que alguien nos cuida desde arriba, sino de la certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros aquí y ahora. Poner la mirada en los muertos es caminar hacia la oscuridad de la confusión. Poner la mirada en Cristo es caminar hacia la luz de la verdad. Él no es solo el mediador, es el camino mismo. Es por medio de Él que tenemos paz con Dios, y es por medio de Él que accedemos a la gracia en la que estamos firmes. Romanos 5:1-2 lo expresa de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No es necesario acudir a otras voces, no es necesario buscar otras presencias, no es necesario aferrarse a creencias que se sienten correctas, pero que no están alineadas con la palabra. Cuando se trata de asuntos eternos, lo que sentimos no puede tener más autoridad que lo que Dios ha dicho. La fe no se construye sobre emociones, se edifica sobre la verdad. Y esa verdad es que los muertos descansan, que ya no participan en las acciones de los vivos y que solo Cristo intercede ante el Padre. Entender esto es esencial no solo para nuestra madurez espiritual, sino para preservar la pureza del Evangelio. Cada vez que elevamos a alguien más al rol de intercesor, por más amor que le tengamos, le restamos centralidad a Cristo. Y eso, aunque parezca inocente, es una distorsión del mensaje que salva. Solo Jesús murió por nuestros pecados. Solo Él resucitó. Solo Él ascendió al cielo. Solo Él vive para interceder. Solo Él vendrá otra vez. Así que en lugar de hablar con los muertos, hablemos con Dios. En lugar de pedir a los ausentes, confiemos en el que está presente. En lugar de imaginar cuidados celestiales sin fundamento, apoyémonos en la palabra que no miente. Solo así caminaremos con la certeza de que nuestra fe no está basada en suposiciones, sino en la roca eterna que es Jesucristo, nuestro único mediador, intercesor y salvador. La verdad bíblica sobre el estado de los muertos no está sujeta a especulaciones humanas, ni se acomoda a las emociones del corazón herido. No se adapta a la cultura, ni se moldea por las tradiciones populares. Es clara, firme y coherente con el carácter eterno de Dios. Si queremos entender lo que ocurre después de la muerte, no debemos mirar hacia lo que otros creen,
sino hacia lo que Dios ha revelado. La Escritura no deja espacio a ambigüedades cuando se trata del destino inmediato de quienes han partido. Lo que allí se nos presenta no es una vida paralela ni una actividad consciente en otra dimensión, sino un estado de espera, un reposo, un silencio sagrado que aguarda el cumplimiento de las promesas eternas. En Eclesiastés 9:5 la palabra es directa. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este pasaje no es una figura retórica ni una metáfora cultural. Es una afirmación inspirada que establece que tras la muerte cesa toda actividad consciente en el plano humano. La frase nada saben corta de raíz cualquier noción de que los muertos estén informados de lo que ocurre entre los vivos. No pueden observar, intervenir ni interactuar. Su conocimiento se ha cerrado, su conciencia terrenal ha cesado. Lo que sigue no es participación, sino espera. Este estado de inactividad no es un castigo, es un descanso. Es una pausa que no implica abandono, sino un acto de misericordia divina. Job, en medio de su sufrimiento, lo entendió con claridad. En Job 14:10-12 expresa: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levantará. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Aquí la muerte es descrita como un sueño profundo, un estado del que nadie vuelve por voluntad propia, sino del que solo Dios puede despertar en el día señalado. La comparación de la muerte con el sueño se repite a lo largo de la Biblia y no por casualidad. Cuando Jesús se acercó a la casa de Jairo, dijo sobre la niña fallecida: no está muerta, sino duerme. Lucas 8:52. Y cuando Lázaro había muerto antes de ir a Betania, dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:11. En ambos casos, el lenguaje que el Señor empleó no fue un consuelo simbólico, sino una declaración de una realidad espiritual. Para Dios, la muerte no es el fin, sino una pausa, un sueño del cual solo su voz tiene el poder de levantar. Este entendimiento es fundamental para no caer en errores doctrinales. Si los muertos están dormidos, no están activos. Si están esperando, no están obrando. Si su conciencia está suspendida, no están en capacidad de comunicarse, proteger o guiar. La noción de que los fallecidos siguen con nosotros, observando o actuando desde otra dimensión, es incompatible con este principio bíblico. La muerte interrumpe la actividad humana y solo Dios sostiene el alma hasta el día de la resurrección. La enseñanza de Jesús sobre el fin de los tiempos refuerza esta verdad. En Juan 5:28-29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección no es una continuación de la vida desde otra realidad consciente, sino un despertar literal desde el sepulcro. Los muertos no están despiertos, no están activos, no están presentes en los acontecimientos de la tierra. Están esperando la voz del Hijo del Hombre que, en su tiempo perfecto, los llamará de nuevo a la existencia consciente. Esta verdad no debilita la esperanza, sino que la fortalece, porque nos libera de la angustia de creer que quienes partieron nos observan, nos juzgan o sufren por lo que nos ocurre. Nos permite entender que han entrado en un descanso sagrado, donde ya no hay dolor, ni lucha, ni angustia. El Salmo 115:17 lo confirma con sencillez: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio.
El silencio de la muerte no es ausencia de Dios, sino espera del cumplimiento de su plan eterno. Quienes duermen en Cristo están seguros, no vagan, no hablan, no padecen. Están guardados, reservados para el día de la redención. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 nos ofrece una imagen de espera, de preparación, de vigilancia espiritual para los vivos, no de participación de los muertos. Quienes están en reposo no comparten nuestras jornadas ni intervienen en nuestros asuntos. Ya no es su tiempo. La carrera que debían correr ya terminó. Ahora esperan el galardón que solo el justo juez puede entregar. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo entendió con humildad y sabiduría. Después de perder a su hijo recién nacido, expresó con profunda resignación espiritual: yo voy a él, mas él no volverá a mí. 2 Samuel 12:23. En esas palabras se encierra la aceptación de un orden divino. David no esperaba señales, no esperaba visitas en sueños, no esperaba mensajes del más allá. Esperaba el momento de su propio tránsito, con la certeza de que en el tiempo de Dios los redimidos serían reunidos. No hay autoridad bíblica que respalde la idea de almas errantes, ni de espíritus familiares que visitan a los suyos, ni de difuntos que ofrecen consuelo o consejo. Tales ideas, aunque parezcan inofensivas, abren la puerta a enseñanzas falsas que distorsionan la verdad y debilitan la fe. Cuando se desdibuja el estado real de los muertos, también se debilita la esperanza de la resurrección. Porque si ya están activos en otra dimensión consciente, ¿qué sentido tendría hablar de un día futuro en que serán levantados? El enemigo ha usado esta confusión para desviar la atención de la promesa central del Evangelio, la vida eterna en Cristo. Pablo escribió a los tesalonicenses para que no se entristecieran como los que no tienen esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:13-14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol no describe a los muertos como intercesores ni como seres activos. Los llama dormidos y declara que su despertar será cuando Cristo regrese. Esta es la esperanza que el Evangelio ofrece. No una comunicación constante con los que partieron, sino una gloriosa resurrección en el día final. Entender esta realidad transforma también la manera en que enfrentamos la pérdida. Saber que no están sufriendo ni participando en los conflictos de este mundo nos da paz. Saber que están descansando lejos del dolor y del pecado nos consuela. Saber que están guardados en la promesa de Dios nos fortalece. No necesitamos construir imágenes poéticas para sostener la esperanza. La verdad es más poderosa que la imaginación. Y esa verdad es que los muertos en Cristo están seguros, están dormidos y serán despertados por la voz del Salvador en el día de la redención. Toda esta revelación apunta hacia un mismo fin: que pongamos nuestra fe únicamente en Dios, que dejemos de buscar consuelo en lo que no ha sido revelado y lo encontremos en lo que sí ha sido prometido, que no sustituyamos la esperanza gloriosa de la resurrección con nociones humanas, de presencias invisibles, que no reemplacemos el descanso de los santos con la idea de que aún tienen tareas pendientes. El plan de Dios no necesita ajustes. Su palabra es suficiente, su promesa es firme y su propósito se cumplirá. El alma que parte en Cristo no se extravía, no se queda vagando, no se divide en funciones, va al descanso. Jesús le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No le dijo: te enviaré de vuelta para cuidar a los tuyos.
Le aseguró un destino de reposo. Esta es la bendición reservada para los que creen. La entrada inmediata a la paz eterna. Pero esa paz no es participación activa, es descanso. No es supervisión espiritual, es espera gloriosa. Y solo será interrumpida por el llamado del Señor cuando suene la trompeta final. Mientras ellos esperan, nosotros vivimos. Mientras ellos descansan, nosotros caminamos. Mientras ellos aguardan el día señalado, nosotros debemos correr la carrera fieles a la verdad, firmes en la doctrina, convencidos de que el Dios que cuida de nosotros lo hace con poder, sin necesidad de asistentes, sin intermediarios ocultos, sin confusión. La fe no necesita sustitutos. Cristo es suficiente. La esperanza no requiere añadidura. La promesa es perfecta. Y el reposo de los que partieron es parte de esa perfección. Cuando la pérdida toca nuestra vida, la necesidad de guía espiritual se intensifica. El alma, herida por la ausencia, comienza a buscar señales. Es en ese terreno frágil donde muchos terminan confundiendo la voz del cielo con ecos de su deseo. Surgen interpretaciones, pensamientos que parecen susurros, coincidencias que se toman como mensajes, sueños que se creen revelaciones. Pero lo que en realidad se manifiesta muchas veces no es la voz de Dios, sino el eco del vacío. La fe no puede construirse sobre impresiones vagas. Necesita dirección clara, luz verdadera, palabra viva. La Biblia no deja lugar a la incertidumbre sobre quién es el que guía al creyente desde el cielo. Jesús en Juan 14, 16, 17 dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa no fue simbólica, fue literal, firme, irrevocable. La guía del cielo no viene por medio de los muertos, sino a través del Espíritu Santo, el único enviado del Padre para conducirnos en toda verdad. El Espíritu Santo no es una influencia emocional, es una persona divina. No actúa a través de confusión ni de superstición. Se manifiesta en la palabra, en la oración, en la convicción interna que brota de una relación constante y viva con Dios. Su voz no es ambigua, no se camufla entre mensajes en sueños, ni se disfraza en recuerdos de personas fallecidas. Su voz es clara, coherente y perfectamente alineada con las Escrituras. Cualquier mensaje que contradiga la palabra de Dios, por más espiritual que parezca, no proviene del Espíritu Santo. En Juan 16, 13, Jesús declara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La tarea del Espíritu no es reemplazar a quienes ya no están. Es establecer una conexión directa y permanente entre el creyente y el cielo. Su guía no es una sombra del pasado, sino una dirección firme hacia el futuro. No te lleva al recuerdo de una voz conocida, te conduce a la voluntad del Padre. No se alimenta de nostalgia, sino de obediencia. Buscar señales en objetos, palabras sueltas, fechas especiales o eventos inesperados puede parecer espiritual, pero en muchos casos se convierte en una trampa emocional. La verdadera guía no necesita señales misteriosas, necesita comunión. Y esa comunión solo es posible por medio del Espíritu que habita en los hijos de Dios. Romanos 8:14 afirma con autoridad: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo no abre margen para interpretaciones paralelas. No dice que somos guiados por los espíritus de nuestros seres queridos.
ni por presencias invisibles. Dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la señal distintiva de una vida en Cristo. Quien ha nacido del Espíritu no necesita buscar ayuda en quienes ya partieron. Porque lo que el hombre más necesita en esta vida no es compañía etérea, sino dirección eterna. Y esa dirección es personal, continua y suficiente. Cuando el Espíritu habla, lo hace con poder. Cuando el Espíritu guía, lo hace con propósito. Cuando el Espíritu consuela, no lo hace repitiendo palabras pasadas, sino sembrando verdades nuevas en el corazón del creyente. Una de las formas más precisas en las que el Espíritu guía es mediante la Escritura. La Biblia no es un libro muerto, es palabra viva. Hebreos 4:12 lo declara sin ambigüedades. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada vez que el creyente abre la Escritura con humildad y reverencia, el Espíritu obra en su interior, iluminando la mente, revelando la voluntad de Dios, confirmando caminos, corrigiendo pensamientos. No hace falta un mensaje desde el cielo cuando ya se ha entregado un mensaje eterno. No es necesario inventar una voz cuando ya ha sido escrita una verdad. Y aun cuando la mente se siente nublada por la pérdida, aun cuando el dolor entorpece la sensibilidad espiritual, el Espíritu sigue obrando. No se aleja en el silencio, no desaparece en la tormenta. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta obra invisible es más real que cualquier sensación emocional. No se trata de una experiencia mística, sino de una verdad operante. El Espíritu no necesita manifestaciones para estar presente. Está porque fue prometido y obra porque fue enviado. Creer que los muertos pueden guiarnos, aconsejarnos o advertirnos es una sustitución directa de esta obra. Es entregar al alma algo inferior a lo que Dios ya ha dispuesto. Es elegir la sombra del recuerdo en lugar de la luz del Espíritu. Es caminar por el campo de lo incierto en vez de seguir la senda trazada por el pastor. La guía del cielo no necesita mediaciones humanas. No se transmite por legado espiritual hereditario. No se transfiere por memoria ni se hereda por sentimientos. Se recibe por febrero y se confirma por obediencia. En la historia de la revelación bíblica jamás vemos a Dios utilizar a un muerto para guiar a los vivos, no salvo una sola ocasión, que no fue una intervención divina, sino una advertencia encubierta. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, el rey Saúl, desesperado por una respuesta, acude a una medium para intentar hablar con el profeta Samuel, ya fallecido. Este acto no fue aprobado por Dios. Fue un pecado grave que selló su destino. El texto deja claro que Dios ya no le hablaba ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. Y en su desesperación Saúl cruzó un límite que la ley prohíbe: buscar a los muertos. Su acción no trajo luz, sino oscuridad. No trajo guía, sino juicio. Este relato no valida la consulta a los muertos, la condena. Muestra que cuando el hombre se aparta de Dios, se vuelve vulnerable a los engaños espirituales más peligrosos. La Biblia no presenta la mediumnidad como una opción de fe. La presenta como una práctica prohibida que rompe la comunión con Dios. Porque solo hay una voz que puede hablar con autoridad desde el cielo, y es la del Espíritu Santo. Es fundamental entender que el Espíritu no actúa con base en emociones, sino en la verdad. No responde a rituales, responde a la fe. No se manifiesta a través de supersticiones, sino mediante la obediencia. Su voz se escucha con claridad cuando el corazón está rendido, no cuando está confundido. Su presencia se percibe cuando hay santidad, no cuando hay invención.
Por eso, en lugar de buscar indicios en los recuerdos, el creyente debe inclinar su oído a la palabra. En lugar de preguntarse si fue un ser querido el que envió una señal, debe preguntarse si ha estado atento a la dirección del Espíritu. La pregunta correcta no es, ¿me habló alguien que partió?, sino, ¿he escuchado al que habita en mí? El Espíritu no necesita recordarte lo que ya perdiste. Está para revelarte lo que Dios aún quiere hacer contigo. Y esa guía no es genérica, es personal. El Espíritu no solo consuela, redirecciona, no solo fortalece, corrige, no solo acompaña, transforma. No basta con creer que Dios está presente, es necesario dejarse guiar. Gálatas 5:25 declara: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida del creyente no es un caminar solitario con memorias como faro. Es una jornada continua bajo la voz viva del cielo. El anhelo de conexión que muchas veces lleva a las personas a atribuir mensajes a los muertos es en realidad un deseo legítimo de dirección. Pero ese deseo solo puede ser satisfecho por la fuente correcta. Todo lo demás es un espejismo. El corazón humano fue diseñado para ser habitado por el Espíritu de Dios. Todo intento de reemplazar esa presencia con cualquier otra es una distorsión peligrosa. No importa cuán familiar se sienta, cuán emocional parezca, cuán reconfortante suene, si no proviene del Espíritu, no es la voz del cielo. El Espíritu de Dios no replica a los muertos, no imita voces pasadas, no revive conversaciones antiguas. Habla una palabra nueva, una palabra viva, una palabra eterna. El alma no necesita que alguien que ya partió le diga que todo estará bien. Necesita que el Espíritu le recuerde que Dios ya lo ha prometido. Y esa promesa no cambia, no caduca, no se desvanece. Sigue en pie, sigue operando, sigue llamando a los que deciden escuchar. En tiempos de confusión espiritual, de dolor profundo, de noches en las que parece que el cielo guarda silencio, la respuesta sigue siendo la misma. No son los muertos los que cuidan tu vida. Es el Espíritu Santo quien la guía. No son sus voces las que sostienen tu fe. Es su palabra viva la que te dirige. No es el pasado lo que marcará tu futuro. Es la presencia de Dios habitando en ti lo que te llevará hacia el cumplimiento de su propósito. La memoria de los que han partido no desaparece con el tiempo. Aunque sus voces se apagaron y sus cuerpos descansan, sus huellas continúan marcando nuestra vida. En ese silencio que deja la ausencia, surge una pregunta ineludible. ¿Cómo se honra a quienes ya no están? El corazón quiere mantenerlos presentes, perpetuar su legado, rendirles tributo. Pero la verdadera honra no se encuentra en rituales, ni en palabras, ni en construcciones emocionales. Está en la vida, en la manera en que decidimos caminar, obedecer, permanecer firmes. La Biblia no nos enseña a buscar conexión con los muertos, pero sí nos instruye a vivir con fidelidad como ellos vivieron cuando caminaron en el temor de Dios. El apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, les dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. No les pidió que lo recordaran con tristeza, ni que mantuvieran viva su imagen. Les pidió que replicaran su ejemplo. Honrar a alguien, en el sentido bíblico, no es simplemente hablar bien de él, sino vivir de una manera que refleje las verdades que esa persona encarnó. No se trata de nostalgia, sino de obediencia. No se trata de mantener una imagen, sino de continuar una obra. Esto es particularmente importante cuando hablamos de aquellos que antes de partir sembraron en nosotros principios eternos. Quizá enseñaron, corrigieron, guiaron, intercedieron, protegieron. Todo eso queda, pero no como una herencia pasiva, sino como una responsabilidad activa.
Honrar su vida no es contemplar el recuerdo, sino actuar con propósito. No es elevarlos a un lugar que no les corresponde, sino asegurarnos de que aquello que defendieron no se pierda en el olvido. En Hebreos 13:7 se nos exhorta: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La imitación de la fe es el mayor reconocimiento que se puede dar a quien caminó con Dios. La honra bíblica no está ligada a la exaltación humana, sino a la continuidad espiritual. Jesús reprendió a quienes edificaban sepulcros para los profetas mientras desobedecían sus palabras. Lo que condenaba no era la memoria en sí, sino la incoherencia de recordar a los justos sin adoptar su justicia. Vivir contrarios a lo que ellos vivieron anula toda intención de homenaje. La honra verdadera se evidencia en la transformación, en el carácter que madura, en la decisión que se alinea a la voluntad de Dios, en la fe que no retrocede. Por eso, cuando un ser querido parte y su vida dejó testimonio de integridad, lo que se espera de nosotros no es una búsqueda de contacto con su espíritu, ni una repetición emocional de lo que fue, sino una determinación firme de caminar como Él caminó. La Escritura nos enseña que el legado espiritual no muere, pero sí puede apagarse si no se aviva. Pablo exhortó a Timoteo con estas palabras: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O a Timoteo 1:6. No le pidió que recordara los días de enseñanza, ni que se aferrara al pasado. Le pidió que tomara lo recibido y lo encendiera de nuevo. Esa es la honra que el cielo reconoce. No hay poder en los muertos para continuar su obra. Esa responsabilidad nos corresponde a los que aún respiramos. Somos nosotros quienes decidimos si sus enseñanzas darán fruto o quedarán sepultadas. Somos nosotros quienes tomamos el testigo que ellos dejaron y lo llevamos hasta la meta. El apóstol Pedro, al dirigirse a los creyentes dispersos, los exhorta a vivir en santidad, recordando que fueron rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa conciencia debe movernos a actuar con temor reverente, sabiendo que cada día de vida es una oportunidad para extender lo que otros comenzaron. El reino de Dios no se edifica con monumentos, sino con obediencia. No se sostiene en altares levantados a personas, sino en decisiones tomadas por convicción. Cada oración que una madre hizo por su hijo, cada consejo que un padre dejó antes de partir, cada instrucción que un siervo fiel entregó a su generación, tiene valor eterno, solo si quienes los recibieron deciden ponerlas en práctica. El mayor honor no está en recordar, sino en continuar. No en hablar de lo que hicieron, sino en hacer lo que nos enseñaron. Cuando el libro de Hebreos habla de la nube de testigos, lo hace no para movernos a la contemplación, sino para impulsarnos a la acción. Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Esa es la respuesta que honra. Seguir corriendo, no detenerse en la tristeza, no desviarse en la superstición, no paralizarse en el duelo, seguir avanzando, conscientes de que aquellos que caminaron en fe han terminado su parte y ahora nos corresponde a nosotros continuar con fidelidad. Es fácil convertir la pérdida en un punto final, pero en la lógica del reino la muerte de un justo no detiene la obra, la impulsa. La sangre de los mártires no fue semilla de tristeza, sino semilla de expansión. La vida de los fieles no terminó con su último aliento, sino que comenzó a multiplicarse en quienes decidieron imitar su ejemplo. El Evangelio no promueve el luto perpetuo, sino la esperanza activa. Porque para Dios, el paso de esta vida a la eternidad no es una derrota, sino una victoria.
La carta a los Colosenses exhorta con claridad: y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Vivir para Dios es también una forma de honrar a los que nos enseñaron a amarle, porque cada acto de obediencia, cada palabra de fe, cada gesto de misericordia se convierte en fruto que honra no solo al Padre, sino también a aquellos que sembraron en nosotros la semilla de su palabra. Ellos no necesitan nuestras oraciones para descansar. Nosotros necesitamos su ejemplo para no detenernos. Si Dios permitió que alguien influyera en tu vida antes de partir, no es para que vivas atado a su imagen, sino para que avances en el camino que te señalaron. La honra no es una emoción, es una convicción, no es una carga, es un llamado. Y ese llamado se responde con fidelidad, con entrega, con vida. Nada honra más a un siervo de Dios que ver que su testimonio no fue en vano. Y nada honra más al Dios de ese siervo que ver que su propósito continúa. Hay una esperanza que trasciende el dolor, una promesa que no depende de emociones, ni de tradiciones, ni de imaginaciones humanas. Es la certeza de que la muerte no es el final para los que están en Cristo, que hay un día señalado por el Padre en el cual los que durmieron serán levantados, que hay un encuentro asegurado por la sangre del Cordero, un reencuentro glorioso que no será fugaz ni simbólico, sino eterno y real. La Escritura no deja espacio a dudas. En 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17, está escrita con claridad la promesa que sostiene a los creyentes que han perdido a sus seres amados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así